Bueno, señores, miren, hoy es un día especial para mí porque el Partido de la Liberación Dominicana cumple 50 años. Y tú me dirás, coño, una luz, pero ya tú no estás ahí. ¿Por qué es un día especial para ti? Bueno, porque ese PLD que celebra 50 años hoy no tiene nada que ver con el cascarón en que se ha convertido el PLD hoy en día, ¿no? Esa es una historia maravillosa que la sociedad tiene que contarla y tiene que promoverla entre las nuevas generaciones. Y el PLD está viviendo una coyuntura negativa ahora, pero eso no significa que va a seguir así. Las ideas no mueren. Yo nunca he visto una idea muerta. Las ideas entran en crisis, se aletargan. Y el mismo cristianismo duró 300 años después que Jesús murió para convertirse en una realidad ideológica. 300 años, y eso porque lo asumió el Imperio Romano. Y es uno de los paradigmas más exitosos que ha creado la humanidad. El cristianismo tiene 2000 años ya. O sea, que el hecho de que el PLD esté viviendo una situación de crisis no significa que eso será el PLD por siempre. No, no, no. Ni ha sido así tampoco, no. El PLD hay una historia maravillosa detrás que yo quiero compartirla con ustedes. Y cuando veamos la historia, ¿por qué el PLD se funda en diciembre? ¿Por qué? Eso tiene su razón de ser. ¿Por qué la estrella amarilla? ¿Por qué el morado? Eso tiene su razón de ser. Todo eso tiene su razón de ser. Entonces, ¿por qué se llama Partido de la Liberación Dominicana? Eso tiene su razón de ser. Todo eso tiene su razón de ser. Y aunque el PLD de Cascarón no va a explicar nada de esa vaina porque no le conviene, bueno, pues yo que me siento ser un admirador y un agradecido de Juan Bosch y del PLD, porque a mí no me enseñó a leer y a escribir el sistema educativo chatarra de República Dominicana. El sistema educativo chatarra dominicano no quiere que tú aprendas a pensar críticamente. El sistema quiere que tú cojas pa' Higüey los 21 de enero a rogarle a una virgen, que en México se llama de una forma, que en La Vega se llama de otro, que los 24 de septiembre se llama de otra forma. Una vaina, ponete bruto. Pero no, pensamiento crítico, coño, tenía Juan Bosch, que te explotaba la cabeza cuando tú te ponías a leerlo. Y eso es, ahí fue que yo aprendí a leer y escribir de verdad. ¿Eh? Entonces, pensamiento crítico. Y ese PLD que cumple 50 años hoy, nace en la Navidad por dos razones fundamentales, por tres diría yo. Primero, Juan Bosch entendía que las contradicciones con el PRD eran insalvables porque entendía él que ya había sido presidente por el PRD cuando vino del exilio, él entendía que el PRD históricamente estaba agotado, que la misión para la que nació ya no tenía valor y que había que crear una propuesta nueva porque el Partido Revolucionario Dominicano no obedecía a las necesidades políticas de esa generación. ¿Y cuáles eran las necesidades políticas de esa generación? El mundo estaba atrapado en medio de la Guerra Fría. O tú eras pro gringo o pro soviético. No había espacio para nada más. Entonces, un partido como el Partido Revolucionario Dominicano, ¿qué podía hacer en ese contexto? ¿Mm? O te ibas con los norteamericanos o te ibas con los soviéticos. Izquierda o derecha, como tú le quieras decir. El PRD estaba atrapado porque, oigan el nombre, Partido Revolucionario Dominicano, pero un espíritu revolucionario contra Trujillo, no un partido revolucionario tipo ideológico tipo Nicaragua o tipo Chile o tipo Cuba. No, era un partido revolucionario contra Trujillo, contra la dictadura. Y ahí había un problema de identidad del mismo partido. Entonces, ¿qué hace Juan Bosch? Entiende que el partido se está contaminando y dice, no, yo tengo que formar una institución donde yo pueda llevar a cabo las realizaciones que yo entiendo para mi pueblo. Él había fundado el PRD y decide entonces fundar el PLD.
¿Por qué funda el PLD? Porque meses antes se había llevado a cabo el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile. Y ahí Juan Bosch entendió que los partidos de izquierda o los partidos que reivindicaran el socialismo en América Latina no tenían posibilidades porque Estados Unidos lo iba a aplastar. Y decide formar un partido de tercera vía, Partido de la Liberación Dominicana. Sí hacía comunión o coincidencia con las ideas de Marx como método de analizar la realidad, pero no con el comunismo de Lenin. Juan Bosch no era comunista, ni creía en eso. Por eso el PLD se llama Partido de la Liberación. No se llama socialismo, no se llama comunismo, se llama Partido de la Liberación Dominicana, porque él entendía que la liberación de un pueblo se podía alcanzar a través de la educación, del conocimiento, de la ciencia, de la organización, del desarrollo económico. Tenía un proyecto progresista y obviamente el PLD para lograr eso tenía que conseguir algo. ¿Qué era? Formar una élite dirigencial que negara los vicios de la sociedad. De hecho, así empezaba los folletos de formación del PLD, con una frase de un poeta que Juan Bosch decía que era un poeta malo español, Ramón de Campoamor. El primer folleto, que era de organización, que te daban a ti en el PLD, decía, empezaba con una frase, decía algo como: rama que nace torcida, jamás su tronco endereza, porque se hace naturaleza el vicio con que ha crecido. Rama que nace torcida, jamás su tronco endereza, porque se hace naturaleza el vicio con que ha crecido. ¿Y qué hacía Juan Bosch con el PLD? Que es una estrategia ideológicamente correcta, pero electoralmente incorrecta. Juan Bosch hizo un partido que negaba a la sociedad para corregir los vicios de la sociedad en su dirigente. O sea, el PLD era un gueto. Y el PLD tenía estatutos que intervenían con la moral de las personas, con los códigos de familia, hasta con la infidelidad. Había un artículo que tenía que ver hasta con la infidelidad en la pareja. Una vaina, un código moral muy fuerte. Pero la visión de don Juan era brutal. Era crear una élite dirigencial que pudiera dirigir el proceso de desarrollo que él quería para nuestra sociedad. ¿Lo logró? En parte sí. En parte no. ¿Por qué? Porque el PLD, con esos criterios éticos y morales, nunca iba a poder llegar al poder en un pueblo con un 5º grado de primaria, acostumbrado ¿a qué políticamente? A Santana, a Báez, a Lilis, a Trujillo y a Balaguer. Entre los 5 gobernaron más de 100 años. Más de 100 años. Y la cultura política obedecía a ese comportamiento extremadamente conservador y orientado a el comportamiento ateo, conservador, extremadamente basado en creencias, religiones y tradiciones y no en ciencia. Ninguna de las personas que yo mencioné que fueron líderes fundamentales de este país en el siglo XIX y casi todo el siglo XX tenían formación en ciencia, no. Ni Santana era atero, era trabajador de finca. Báez tenía ciertos conocimientos jurídicos y comerciales. Lili era militar, Trujillo era militar, un patán. Y Balaguer tenía conocimientos literarios, no científicos. Entonces, ellos no podían promover una sociedad de la que ellos no tenían ni idea. Y Juan Bosch viene a negar ese tipo de comportamiento. Entonces, Juan Bosch decide decide formar el PLD en diciembre del 73. Hoy hace 50 años. ¿Por qué el color amarillo, el color morado y la estrella amarilla? Lo explica Franklin Almeida Rancière en un libro.
Hay un libro que se llama Cuento de Navidad, porque a Juan Bosch le cuestionaba mucho su ateísmo. Y Juan Bosch era un estudioso de la Biblia y se dio cuenta de que eso era cuento, historia, tradiciones, y que nada de lo que está en la Biblia se puede probar. A nosotros nos conviene decir que esas cosas son verdad, pero nada de lo que está ahí, no hay evidencia de nada, de la mayoría de esas cosas. Y entonces eran cuentos. Y él escribió varias historias como Judas Iscariote el calumniado, David, biografía de un rey, y escribió un cuento, señores, que se llama Cuento de Navidad. Un cuento. Y entonces en ese cuento de Navidad narra el trayecto de María hacia Belén, a dar a luz a Jesús, porque María dice que Dios la preñó. Dice que ella teniendo su esposo ahí al lado, dijo, Dios dijo, no, yo te voy a embarazar por obra y gracia. Y la embarazó y le pegó un hijo. Pero ese no es el tema. El tema es que cuando María va hacia Belén, la guía una estrella. Y esa es la estrella del PLD. Pero María llevaba un pañuelo morado en la cabeza que en el mundo religioso es signo de solidaridad. Y por eso el PLD tiene la estrella amarilla y el color morado en su bandera. Esa es la causa de la simbología del PLD, de la imagen corporativa del PLD, son las alegorías de Navidad. Es la causa de la Navidad. Por eso es que el PLD tiene ese color morado y amarillo. Es muy difícil que el 90% de los que están entrando al PLD y de los que estuve como candidato y candidata, diputado, quieren aspirar todos a regidor, que sepan esto que yo estoy diciendo. Y el PLD era una escuela de pensamiento. Yo aprendí a leer y a escribir de verdad, a pensar, a investigar en el PLD. Y me siento extremadamente orgulloso. Y los gobiernos del PLD, en términos de eficiencia, son esos 20 años de gobierno del PLD transformaron a la República Dominicana. Aunque por coyunturas electorales, cuando tenemos pensamiento binario de sí o no, de lo mío es bueno y lo tuyo es malo, arriba o abajo, adentro y afuera, sal o entra, no podemos ver los matices. Pero el PLD transformó esta sociedad. ¿Cuál fue el problema del PLD? Que en vez de negar los vicios de la sociedad, Leonel y Danilo empezaron a reproducirlo y empezaron a financiarse con dinero tóxico. Yo no creo que en el caso de que Leonel y Danilo sean tipos que acumulan dinero. Yo no lo creo eso. Pero el mismo modelo de Balaguer. ¿Qué decía Balaguer? La corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Balaguer murió. ¿Y dónde está el patrimonio de Balaguer? ¿Dónde está la riqueza? No tenía. ¿Dónde está la riqueza de Peña Gómez? No tenía. ¿Dónde está la riqueza de Juan Bosch? No tenía. ¿Dónde está la riqueza de Leonel? ¿Dónde está? Yo no creo que la tenga. Hay gente que dice, no, que tiene. Yo no creo, Leonel tiene un capital social en la Global. ¿Dónde están la villa? ¿Dónde están los yates de Leonel? ¿Dónde están? Y yo no, todo el mundo sabe que yo tengo mi diferencia con Leonel. Pienso que es un tipo que ya históricamente se agotó y que no busca nada en política, en términos electorales. Pero yo no creo que Danilo sea un ladrón. Danilo es un tipo permisivo porque reproduce el mismo comportamiento de Balaguer, pero sin la época, sin el contexto histórico. La corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Esa es una frase lapidaria de Balaguer. Entonces Danilo era muy permisivo para conseguir sus objetivos electorales. Pero ¿dónde están las villas de Danilo? ¿Dónde están las cuentas en Suiza? ¿Dónde están? Es un tipo permisivo y cometió un error lamentable que fue permitir que su familia cayera en ese tipo de cuestionamiento, sobre todo su hermano. Que eso, los políticos dominicanos se habían cuidado mucho de eso. Danilo permitió que familiares de él traspasaran esa frontera. Pero yo no creo que Danilo sea un tipo en términos personales que acumule fortuna. No lo creo. Y miren que yo tengo más problemas con Danilo que con Leonel. Pero coño, hay que tratar de ser objetivo. Ahora, en términos de eficiencia pública, el PLD en 20 años, la economía, el tamaño de la economía creció 13 veces en 20 años. Y todos los logros que nosotros podemos
proyectar hoy en materia turística, en materia de seguridad social, en materia de infraestructura vial, en materia de comercio, en materia de salud, si se puede hablar, en materia de educación, por ejemplo, ese 4%, que ahora es cuantitativo, hay que tratar de que sea cualitativo. Todo eso es obra del PLD. Ese sistema 911, la generadora eléctrica de Punta Catalina. El PLD eliminó los apagones, señores, en República Dominicana. Universalizó la cobertura de salud. Son vainas que creó las bases para el desarrollo. Obviamente, nunca enfrentó la informalidad, que es el mismo problema que tiene Abinader ahora. Tiene un 60% de informalidad. Y un pueblo con un 60% de informalidad no va para ningún lado, por más crecimiento que tenga. Pero el balance del PLD es positivo en términos de gestión de gobierno, no en términos éticos. Y entonces, ¿cuál es el futuro del PLD después de haber dicho esto? Bueno, cuando el PLD salió del poder, yo entendía que el PLD no debía volver a buscar el poder de una vez. Esa era mi opinión como dirigente del PLD. Un dirigente legítimo, porque yo fui escogido como miembro del Comité Central por 144,000 votos. Yo fui el más votado a nivel nacional, porque todos los otros eran funcionarios que después lo fueron cancelando y procesando por corrupción. Yo fui el más votado a nivel nacional. Y cuando me propuse para ser miembro de la transformación del PLD en el Congreso, después de perder, saqué el 63% de los votos de la matrícula del Comité Central. El 63%, señor. Y ahí empezaron a atacarme, hasta que vieron que, coño, yo podía ser secretario general porque Reinaldo no iba. Y entonces me dieron en la madre y me llevaron al punto hasta que me expulsaron. ¿Y qué hicieron después de que yo salí de ahí? Convirtieron al PLD en un cascarón. Yo le llamé el colmado. Esa candidatura de haber improvisada porque el PLD no estaba en condiciones de competir, porque el PLD tenía que hacer una reforma interna para darse cuenta por qué perdió y corregir eso. Y eso toma tiempo, pero no, le echaron tierra a toda esa mierda. Barrieron para abajo de la cama para que la basura y el bajo no saliera. Y no cuestionaron ningún caso de corrupción. Nada. Vamos a pintar la casa para que se venda así. Error. Ahí está, 15% en las encuestas. No significa que el PLD no participara en las elecciones. No. Significa que priorizara su proceso de reforma interna para que surgiera un liderazgo natural de ahí, no impuesto. Abel no era él, no por Abel, por la persona, sino porque la coyuntura no era para competir por una presidencia otra vez. Sobre todo porque Luis lo hizo bien. Y porque Lionel, que era el líder de ese partido, se fue. Coño, vamos a ponernos en condiciones de competir. Improvisaron el proceso de reforma. Ahí están los resultados. Yo sabía que eso iba a pasar. Yo sabía que eso iba a pasar. Pero anyway, esa es la situación. ¿Cómo yo veo el PLD en el futuro? El PLD y la Fuerza del Pueblo son la misma vaina. Tienen que volverse a juntar en el futuro. Si no se juntan, el PRM va a gobernar por 20 años más, por 16 años más, como gobernó el PLD. Pero cuando el PRM haga crisis, la gente va a mirar al PLD porque el PLD lo hizo bien desde el poder. Y el PLD tiene que preparar una nueva generación de verdad. No gente que lo que esté aspirando sin saber leer, aspirando a un cargo público. Eso es lo que da vergüenza, mano. Tú lo ves y no saben articular una maldita idea. Dice que yo soy candidato, ¿candidata de qué? Póngase a estudiar. Para que pueda ir un debate y sustentar ideas y todo ese tipo de cosas. Entonces, en 10, 15 años, puede ser que el PLD vuelva a ser una opción de poder real en la República Dominicana. Yo amo al PLD que me formó, tengo mucha gratitud con el PLD, pero el cascarón de ahora no lo quiero ver ni de cerca. Pero eso no es PLD. El PLD de Bosch, si Bosch fuera PLDista, hoy estuviera diciendo, si Bosch estuviera vivo, estuviera diciendo todo lo que yo estoy diciendo ahora. Si Bosch estuviera vivo, no estuviera en el PLD hoy. Porque el PLD no es ni sombra de lo que fue y de lo que y para lo que se creó.
El PLD no responde a nada de las ideas que estuvieron presentes en su creación, aunque la sociedad es distinta, la esencia se puede mantener adaptando las instituciones a los nuevos tiempos. Si no entienden lo que yo estoy diciendo, van a seguir cosechando procesos. Un partido que ganó en el 2016 con 62%, ahora tiene un 15%, señor. Ustedes están escuchando esa vaina. Entonces, debieron utilizar ese posicionamiento de la militancia para determinar el poder en otro. Quizá pudo haber sido Leonel, porque Danilo no puede volver más nunca. Pero no, ellos entendían que el PLD podía competir. En 4 años después de haber salido del poder, desbaratada la imagen del PLD, desbaratado, destartalado, sucio, empañado por todos los actos de corrupción. Y ahí están cosechando lo que sembraron. Si Juan Bosch estuviera vivo, se habría ido hace mucho de ese PLD de Danilo, de ese cascarón electoral.